hizo un fellow también de la subespecialidad de glaucoma en el Almenara, y en estos momentos, como nos dijo que está en el Liro, es asistente de la unidad de glaucoma en este hospital de referencia en el norte de nuestro Perú. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, buenas noches con todos. Ante todo, agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología y el capítulo peruano de glaucoma por la invitación. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar una serie de videos de catarata en glaucomas o cirugía de catarata en glaucomas complejos. Bueno, corre, no corre. Ya, entonces cuando hablamos de pacientes que tienen catarata y glaucoma a la vez, pues vamos a tener en cuenta que estos pacientes, en el mejor de los casos, van a tener presiones oculares controladas. Sin embargo, vamos a encontrarnos con ciertos pacientes pues, que no están controladas y tienen presiones muy altas y es algo con lo que vamos a lidiar, ¿no? Y va a originar ciertos riesgos y complicaciones. Entonces, en general, pacientes con glaucoma y catarata vamos a encontrar dos tipos a grandes rasgos, pacientes que tienen el ángulo abierto y pacientes que tienen el ángulo cerrado. Cuando hablamos de un paciente con ángulo abierto, pues podemos tratar médicamente y de alguna u otra forma poder bajar la presión y abordar la catarata con menor riesgo, ¿no? Sin embargo, el problema viene cuando no solamente es la presión, ¿no? Sino también son los espacios que tenemos para poder trabajar, como en los glaucomas de ángulos cerrados, este tipo de glaucomas, ¿no? Entonces, no solamente lidiamos con la presión, sino también con la misma catarata y el espacio que nos deja. Entonces, vamos a empezar con unos videos de glaucomas con ángulos estrechos que tienen catarata. Les voy a presentar una paciente mujer que viene por dolor, enrojecimiento, náuseas, vómitos en el ojo derecho, presiones de 41, percepción de luz en ambos ojos, era una catarata blanca en ambos ojitos. Vemos en el VM pues cómo todo el ángulo está cerrado, tiene un volt de 72, tiene un cristalino 5.78 y pues tiene una microscopía que no marca debido al edema importante que hay por la presión. En el VM pues vemos esto, ¿no? Mencionaba el VM una cámara de 0.78, 0.8 aproximadamente, con un componente pues facomórfico marcado, ¿no? Igual en el otro ojo, pero como vemos en este ojo, sobre todo en esta imagen se nota un poquito mejor, vemos el componente, la configuración de iris en meseta, que en algún momento el doctor Mario Latorre mencionaba que pues esta configuración en algunos casos puede salvarnos o mejorar o controlar la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque pues este iris en meseta está de alguna otra forma salvando el ángulo. Entonces, el ojo izquierdo, pues como vemos, presiones tranquilas a pesar de tener toda una catarata grande. Sin embargo, en el ojo derecho, pues ya vemos un ángulo que aparentemente está sinequeado, cerrado, ¿no? Entonces lo catalogamos como un glaucoma facomórfico. En la ecografía vemos que hay una excavación notoria. Y pues cuando vemos una excavación en la ecografía, pues tenemos pensando que este es un glaucoma avanzado, ¿no? Entonces abordamos la cirugía teniendo en cuenta que es un paciente con glaucoma avanzado, por lo que vimos en la ecografía, por lo cual decidí hacer una cirugía combinada de glaucoma y catarata al mismo tiempo, ¿no? Realizo una trabeculectomía y posteriormente empiezo a hacer la cirugía de catarata. Como vemos, los espacios son muy cortos. Coloco azul de tripán, que es muy importante en estas cataratas blancas. Importante acá también mencionar la incisión principal. En pacientes que tienen ángulos estrechos es fundamental realizar una incisión ciertamente tunelizada para evitar prolapsos de iris, que es muy frecuente en pacientes con cámaras tan estrechas como esta, ¿no? Pues aspiro el material lechoso para evitar todo que la rexis se pueda correr o vaya a haber una bandera argentina, luego el azul de tripán y ayudarnos acá siempre con un viscoelástico pesado, un uso en estos casos hyaluronato al 3% para tratar de ampliar los espacios y poder trabajar estas cirugías, ¿no? Bueno, se hace la cápsula rexis y posteriormente pues ya hacemos lo que es la misma cirugía de cataratas. Si bien es cierto, estas cataratas son cataratas grandes y blancas, pero pues tienden a no ser no tan duras, ¿no? Se hace un chopeo directo y se empieza a fracturar pedazo por pedazo y pues como vemos no hay mayor problema
lo que es la cirugía de catarata, ¿no? Siempre antes de sacar la pieza en mano, colocar este viscoelástico o alguna sustancia para evitar esas descompresiones bruscas que puede haber, sobre todo en este tipo de pacientes. Colocamos el lente intraocular y pues terminamos la cirugía de trabeculectomía y bueno, el ojito se comportó tranquilo en todo momento, ¿no? Esto es los días siguientes de la cirugía en el ojo derecho de Apaco Trabe y el otro es el ojito también que realizamos el mismo procedimiento, pero sin realizar trabeculectomía. Y bueno, así quedó un paciente que llegaba pues prácticamente movilizado por un familiar a un paciente que ya los días siguientes de sus controles pues podía movilizarse por sí solo, ¿no? Unas agudezas aceptables y unas presiones de 10 en el Faco Trave y de 11 en la cirugía de catarata. Entonces, el primer consejo que les podría dar acá es siempre revisar la longitud axial, ¿no? Nosotros podemos tener cámaras estrechas por dos motivos. Uno puede ser la longitud axial corta o podría ser una catarata muy grande. Entonces, en este caso, en el paciente, pues ustedes dirán, ¿por qué no realizamos alguna otra maniobra mecánica para ayudar a ampliar la cámara anterior, ¿no? Sin embargo, este paciente tenía una longitud axial de 24, si mal no recuerdo, entonces decidí primero ampliar los espacios con un viscoelástico pesado y pues tratar de trabajar de esa manera y bueno, y eso teniendo en cuenta que tiene una longitud axial pues aceptable, ¿no? Que yo podría pensar que podría ampliar los espacios y trabajar sin mayor problema. Sin embargo, en otros casos pues vamos a necesitar un poquito más de ayuda. Esta es otra paciente, prácticamente las mismas condiciones. Vemos este ojito prácticamente está en atalamia, es una paciente obesa que viene por un dolor intenso, cefalea, náuseas y vómitos, presiones de 59 en el ojo derecho y también la agudeza visual en PL, ¿no? Y obviamente pues lo catalogamos como un glaucoma facomórfico. Vemos este paciente, el paciente anterior y entonces, ¿qué se nos vino a la mente? Dos problemas, digamos, básicos, ¿no? Que podemos ver en estos pacientes, un glaucoma maligno o una hemorragia supracoroidea. Para entender más o menos lo que es el glaucoma maligno, vamos a ver estos esquemas. Este esquema, el primer esquema que vemos en la figura superior izquierda es un paciente que es un ojo normal, que tiene un desprendimiento de vitrio total, ¿no? Y hay líquido detrás de este vitrio. Este líquido vitrio va a difundir por todo este gel vitrio, va a pasar a la cámara anterior y va a terminar saliendo por lo que es la malla trabecular. ¿Qué pasa en el glaucoma maligno? Bueno, hay una definición tradicional que indica que hay una mala dirección del acuoso hacia la parte vitrea y todo eso va a empujar el diafragma iridio cristaliniano. Sin embargo, el doctor Kigley refuta esta teoría debido a que si el líquido se direcciona a la parte de atrás, porque de la misma manera este líquido no puede retornar. Entonces, él está en contra de esta teoría y lo que él plantea es que hay una conductividad baja del vitrio que va a impedir que todo este líquido que vemos que normalmente tiene que pasar hacia la parte anterior, pues no pasa. Y lo que termina haciendo es empujar todo este gel vitrio y a la vez todo esto empuja el diafragma irido cristaliniano, ¿no? Y él plantea dos factores que estimulan toda esta conductividad baja del vitrio. Uno es el aumento de la presión intraocular y dos, el grosor coroideo aumentado, como vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, tanto la presión intraocular elevada y el grosor coroideo van a hacer que el vitrio como que se compacte y esto va a producir una resistencia del vitrio que va a impedir que todo este líquido pase hacia la parte anterior. Entonces va a originar un desplazamiento de todo este diafragma y va a originar lo que es el glaucoma maligno. Entonces, Higley habla de un glaucoma maligno cuando se refería a una conductividad del vitrio baja y que estaba pues relacionado con estos dos factores fundamentales que es el aumento de la presión y el grosor coroideo aumentado. Los factores de riesgo, pues los pacientes que estamos viendo, pacientes con cámaras estrechas, presiones elevadas o longitudes axiales reducidas. El diagnóstico pues es clínico y sobre todo descartar problemas en el segmento posterior como una hemorragia supracoroidea o la ausencia de un bloqueo pupilar a través de un IP permeable. El tratamiento, bueno, no vamos a atacar es a grandes rasgos, tratamiento médico, láser y cirugía si en caso no remitiera, ¿no? Aparte, ¿qué otras complicaciones, qué otros riesgos podemos tener en pacientes con cámaras estrechas? Pues va a haber un contacto del instrumento con el iris que puede conducir a una miosis intraoperatoria, va a haber un aumento del prolapso del iris debido a, pues, estas cámaras tan estrechas, puede haber una convexidad capsular anterior que va a conducir a un mayor riesgo de que la rexis se pueda correr.
hay una mayor proximidad de células endoteliales que puede llevar a una mayor pérdida de estas. También puede el aumento de las sustancias viscoelásticas tratando de profundizar la cámara también incluso puede originar que haya un aumento de prolapso del iris. Y bueno, también puede haber una presión positiva que va a originar una concavidad de la cápsula posterior, que pues va a originar a la vez que la pieza de mano esté cerca a la cápsula posterior y pues puede haber una rotura de esta, ¿no? Entonces, el doctor Chan, pues, en una de sus publicaciones mencionaba pues la ayuda de una vitrectomía posterior en seco que podríamos reducir todos estos factores y mejorar tanto la cámara anterior, bajar la presión intraocular y como vemos, si bajamos la presión intraocular, pues vamos a mejorar la conductividad del vítreo. Otro factor que podría ayudarnos también es el manitol. Manitol también nos ayuda a bajar la presión y también tiene que ver con el grosor coroideo. A veces hay un poco de discusión, a veces algún doctor me puede decir, pues que no usa manitol, hace una incisión auxiliar, baja la presión tanto como el manitol y pues después empieza a trabajar, ¿no? Entonces, eso no es tanto así. El manitol no solamente baja la presión, sino también tiene que ver con el grosor coroideo. ¿Y cómo hace esto? Pues el manitol lo que hace obviamente es sacar líquido de todas las partes del ojo. Sin embargo, va a tener mayor acción por donde este bolo hiperosmótico está pasando, ¿no? ¿Y dónde pasa el bolo hiperosmótico? Pues por los vasos sanguíneos. ¿Y dónde hay mayor vasos sanguíneos? En la coroides, justamente. Entonces, este bolo hiperosmótico, cuando esté pasando por los vasos coroideos, pues lo que va a hacer es jalar agua del espacio extracelular y pues va a originar que el grosor coroideo sea menor, ¿no? Entonces disminuimos el grosor coroideo no solo con el manitol y pues estamos también contribuyendo a mejorar esta conductividad del vitrio de lo que hablaba el doctor Kigley, ¿no? Y la posición que, bueno, vamos a verlo más adelante. Ahora no solamente es glaucoma maligno, sino también una hemorragia supracoroidea, ¿no? Con todos esos factores que predisponen a esto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Va a haber un aplanamiento de la cámara anterior, va a haber un aumento de la presión intraocular y un dolor repentino, un dolor intenso que refieren que puede venir de lo más profundo de la órbita y que pues a veces es inexplicable. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que ya más o menos conocemos, cierre rápido de heridas, un efecto osmótico, controlar la presión sistémica y algo tan simple pero importante como la posición. Acá se menciona pues una posición de Trendelenburg inversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una hemorragia supracoroidea? La presión va a aumentar porque hay un acúmulo de sangre justo en estos vasos coroideos y a la vez eso está relacionado con la cantidad de sangre que llega a los vasos coroideos y a la vez la cantidad de sangre que va a llegar a la coroides va a estar relacionada con lo que es la presión venosa central, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos al paciente de esta manera, pues vamos a disminuir la presión venosa central y pues vamos a mejorar lo que es la carga sanguínea que va a haber en la coroides y obviamente pues podremos de cierta forma ayudar en este problema, ¿no? Y bueno, no solamente ayuda a disminuir la presión venosa central esta posición, sino también a reducir la presión de los vasos coroideos, ya que, pues, como sabemos, en el distrito craneal no hay válvulas en los vasos sanguíneos, ¿no? Y aparte el diafragma, otra cosa que nos va a ayudar esta posición, como vemos, nuestro paciente es una paciente obesa, que si la paciente está de forma horizontal, pues todo el diafragma abdominal va a originar que hay una compresión de la caja torácica, esto va a originar fenómenos de Valsalva, presión positiva, va a aumentar la presión venosa central de la que estábamos hablando, entonces tan simple pero tan importante es la posición que nos va a ayudar a que todo el diafragma pues por gravedad baje y pues no tener tanto problema en lo que es la presión venosa central, la caja torácica o lo que es también los fenómenos de Valsalva, ¿no? Entonces, es lo que hicimos con el paciente, o paciente obesa, que incluso tuvimos que cambiar la camilla y adoptamos esta posición, ¿no? Y así empezamos la cirugía, igual es una catarata blanca, en la ecografía también se veía la excavación, el hecho de notar la excavación ecográficamente, como les mencionaba, pues me habla de que es un glaucoma ya avanzado y de repente el hecho de sacar la catarata no me va a, a contribuir a presiones metas que uno desearía, ¿no? En este caso, pues hago la vitrectomía en seco, coloco un trocar y pues hago una vitrectomía, me ayudo de una cánula para ver el tono del ojo,
Normalmente se habla de unos 5, máximo 10 segundos de vitrectomía, pues sí podemos mejorar tanto la presión como los espacios, ¿no? Separamos las sinequias que había, producto de toda la inflamación, igual se aspira el material lechoso, siempre trabajar con viscoelásticos pesados, ¿no? Que traten de soportar esa fuerza centrífuga que quiere hacer la cápsula al hacer la capsulorhexis, ¿no? Este, evitar la bandera argentina, bueno, hacemos todos los procedimientos de una catarata y empezamos a fracturar la, la catarata eh, sin mayor problema, ¿no? Trabajamos tranquilamente a pesar de ser un paciente un tanto complejo y pues terminamos la cirugía sin mayor contratiempo. Y bueno, y finalizamos también con la cirugía de trabeculectomía, ¿no? Entonces al siguiente día, pues, así se ve el ojito un poquito inflamado, el producto de la misma cirugía, se ve una ampolla sumamente amplia, difusa, vemos en el OCT cómo a pesar de que el ángulo o que la cámara se abrió, vemos cómo hay sinequias periféricas que pues el hecho de solamente haber realizado la catarata pues no me iba a solucionar del todo quizá la presión, ¿no? Este es otro paciente, más o menos el mismo caso, ojo único derecho, le habían operado el ojo izquierdo, aparentemente perdió el ojo izquierdo en la cirugía de catarata. Pues vemos de la misma manera, este es un paciente que dio compresiones de 12, a pesar de prácticamente tener una cámara sumamente reducida. Igual vemos lo que mencionaba el doctor Mario Latorre, ¿no? Que esta configuración de iris en meseta pues me está salvando el ángulo y pues a pesar de tener esos espacios tan reducidos tenemos presiones tranquilas, ¿no? Sin embargo, de la misma manera, bueno, acá vemos el VM, una cámara anterior de 0.74, un VOL de 66, y pues igual de la misma manera realizamos la cirugía. Importante hacer colocar este trocar para hacer la vitrectomía. Bueno, este video lo presentaba porque a veces preguntan cuánto es que meto la cuchilla de vitrectomía, ¿no? Y una catarata que puede traslucir la cuchilla, pues más o menos a la distancia en que uno vea, ¿no? Bueno, igual realicemos la cirugía de catarata, no hubo mayor problema, se comportó el ojo tranquilo y realizamos la cirugía sin mayor complicación. Bueno, acá cierro siempre cuando coloco un trocar, siempre prefiero cerrar esta incisión estéril. Al día siguiente, pues la córnea transparente, la cámara ya más formada, diferente a como lo veíamos al inicio, ¿no? Como en el VM, pues mostraba esta imagen y como solamente el hecho de sacar la catarata, pues podemos ampliar la cámara, ¿no? Entonces, el segundo consejo acá que podría darles es importante realizar en pacientes que lo ameriten, pues una vitrectomía posterior en seco y también algo tan simple, pero no menos importante, pues es la posición del paciente, ¿no? ¿Cuánto nos puede ayudar esta posición en evitar ciertos problemas como una hemorragia, como habíamos visto? Otro paciente, siguiendo con los ángulos estrechos, viene por agudezas un poco reducidas en el ojo derecho, llega a emergencia con presiones de 53, la cual con tratamiento médico bajó a 52. Lo que nos llamó la atención es que en el ojo derecho llega con una gonioscopía grado 1 o 2 y en el ojo izquierdo tenía una gonioscopía con un ángulo mucho más abierto. Entonces ya más o menos uno sospechaba lo que estaba pasando, dilatamos al paciente, pues encontramos esto, ¿no? Una catarata que se había subluxado y había originado un cierre angular agudo por una catarata subluxada que pues se mostraba tanto en el VM como en el examen físico, ¿no? Ya lo que nos dicen los artículos sobre manejar una catarata subluxada, pues cuando hay menos de 4 horas de reloj, pues lo que usamos es un anillo de tensión capsular que puede ser suficiente. Sin embargo, cuando ya la diálisis supera las 4 horas de reloj, pues ya tenemos que ayudarnos de un anillo, un segmento de AMED o un anillo de Cioni, ¿no? Y es básicamente cómo abordamos al paciente. Realizamos la cirugía de catarata, empezamos con las incisiones, vemos cómo la incisión, pues, o la cuchilleta está muy cerca a la catarata. Importante siempre, la recomendación es la incisión principal bien tunelizada. Acá tratamos de hacer la capsulorhexis, vemos todos los pliegues que se forman. Sin embargo, pues de una u otra manera tratamos de hacer
esta capsulorhexis llega a un punto en que es ya dificultoso seguir continuando, entonces me ayudo de un segmento o un anillo de cápsula, un retractor de cápsula y continúo con la capsulorhexis hasta terminarlo, ¿no? Termino, como ven, no he colocado azul de tripán porque, bueno, no era una catarata tan dura y también por el temor de que el azul se vaya hacia el espacio vítreo. Nos ayudamos con otros ganchos de saco para poder manejar la cirugía de catarata, ¿no? Estabilizamos el saco con estos ganchitos y procedemos a hacer la cirugía de catarata, pues es una cirugía que prácticamente no hay una técnica pulida en este caso por la dificultad que presenta, pero bueno, de a pocos y tratando de sacar la catarata, con viscoelástico en este caso nos ayudamos, ir levantándola de a poco y bueno, ir manejando, ¿no? No sé si se dan cuenta en esta parte, vemos cómo los ganchitos de saco están encima del iris, ¿no? Entonces, vemos que en todo el procedimiento, pues este saco, mitad de saco se ha luxado, se ha colocado encima del iris, ¿no? Acá se puede ver un poco mejor por toda la turbulencia, probablemente se soltó y todo el saco está encima del iris. Entonces lo que hice en esta oportunidad, pues como ven es un saco que no se nota prácticamente, entonces teñí el saco para poder visualizarlo, solté los ganchitos y pues y coloqué nuevamente el saco detrás del iris, ¿no? Y bueno, dice que esta parte para uy, colocar estos, este segmentito de acá, no sé si ven, este es el segmento de AMET, es un segmento que asemeja a un anillo de tensión capsular y tiene un ovillo en el centro, donde por ahí podemos colocar un hilo que va a traccionarlo y con eso vamos a poder anclar todo este segmento al saco, ¿no? Entonces, ahí me ayuda de un Prolene 5.0, quemo la punta de tal manera que quede anclada este ovillo que les comentaba. Y bueno, con una aguja 27 voy a recibir todo este hilo, el cual va a ir fijado a esclera, ¿no? Lo saco por la parte escleral y después posteriormente meto todo el segmento al saco, ¿no? De esta manera, este hilo va a jalar todo este segmento y va a sostener a este anillo y a la vez este anillo va a sostener a esta parte del saco que está, digamos, luxada, ¿no? Ahí coloco el segmento, jalo y vemos cómo lo sostiene. Y bueno, posteriormente pues ya coloco el lente intraocular lo puedo colocar en saco sin mayor dificultad, ¿no? Coloco el lente y posteriormente ya voy sacando los ganchitos. Ya tengo un saco que está fijado a esclera y lo cual me va a permitir pues mantener un lente pues adecuadamente centrado, ¿no? Posteriormente jalo, corto el hilo y una especie de llamané, quemo la puntita y eso va a permitir que, digamos, el segmento esté fijo a esclera, ¿no? Y posteriormente cierro la conjuntiva y bueno, terminamos la cirugía. Al día siguiente pues hay un poquito de edema, estrías, ¿no? Una visión que llega a 20/70 y pues ya con el transcurso de los días pues ya vemos una pupila más estética con un lente centrado, ¿no? Como se ve en en el VM, ¿no? Un lente centrado, ya una cámara distinta a la que teníamos al inicio y pues el paciente controla la presión sin ningún tipo de medicamentos debido a que pues ya eliminamos este bloqueo que originaba que la presión esté aumentada. Esos son otros casos que también parecidos, ¿no? Que hacemos lo mismo y bueno, se preguntará, pues, tanto trabajo, mejor hacemos una intracapsular y una fijación escleral. Este estudio habla sobre el beneficio de este procedimiento que hemos realizado sobre la fijación escleral, ¿no? Hay un mejor centramiento y hay menos TIL que en un paciente que se realice una fijación escleral, ¿no?
Entonces, el tercer consejo, como vemos, es la gonioscopía, ¿no? Si un ángulo en un ojito está estrecho, lo común o lo más probable es que en el otro ojo también lo esté. Si vemos alguna diferencia entre un ángulo de un ojo y otro, pues algo está pasando, ¿no? Y es importante revisar y por ahí podemos encontrar la causa del problema. Bueno, esto lo paso, es una catarata traumática. Esa paciente, mujer de 58 años, con antecedentes de trabeculectomía en ambos ojos, las ampollas planas, acude por dolor, disminución de la agudeza visual, una presión de 38 en terapia médica máxima, y vemos en la biometría pues una longitud axial de 18,79, ¿no? Y un lente intraocular pues de más o menos 38,5. Vemos además pues que tenía un grosor escleral muy aumentado, como vemos en la ecografía, y pues claramente estamos ante un paciente que tiene un ojo nanoftálmico, ¿no? Es un paciente que pues es un fenotipo del microftalmo, es una longitud axial corta, lo característico es que el lente, el cristalino, pues va a estar o tiene un tamaño normal, y adicionalmente estos pacientes van a tener un grosor escleral y uveal aumentado, ¿no? Hay diferentes tipos de definiciones en lo que es glaucoma o pacientes con anostalmo. Nuestro paciente encajaba en todas estas definiciones, y pues eh, teniendo en cuenta que estos pacientes tienen muchos riesgos en la misma cirugía, pues este artículo nos menciona algunos cómo abordar de mejor manera eh, estos pacientes, ¿no? En este caso presentaron 44 ojos donde compararon la eficacia y seguridad de las siguientes intervenciones, ¿no? Primero realizaron un procedimiento triple que consistía en una facomulsificación, una vitrectomía y una esclerectomía. Un procedimiento doble que iba a consistir solamente en la facomulsificación y la vitrectomía, y un procedimiento simple que era la cirugía filtrante. ¿Qué encontraron ellos? Pues en los pacientes que tenían el tratamiento triple, pues tenía una mejor presión intraocular, tenía mejor agudeza visual, tenía menos tasa de complicaciones, tenía menos tasas de una segunda reintervención, e incluso tenía menos tasas de complicaciones graves, ¿no? Entonces, este artículo menciona la importancia en ojos nanostálmicos de realizar un procedimiento triple, tanto de facomulsificación, vitrectomía y esclerectomía, ¿no? El riesgo de estos ojos nanostálmicos también es pues el síndrome de fusión uveal, ¿no? Este artículo pues menciona que en pacientes con grosor coiroideo o escleral aumentado pues es importante hacer esclerectomías para evitar problemas durante o después de la misma cirugía, ¿no? Más o menos cómo se realiza este procedimiento, y pues abordamos al paciente. En primera instancia el paciente pues tenía una excavación una excavación grande, entonces en 0,9 aproximadamente, decide en primera instancia tratar de colocar una válvula. Igual coloco el trocar para la vitrectomía, hago la esclerectomía más o menos a 6 milímetros de limbo, e igualmente hago dos esclerotomías, ¿no? Temporal inferior y nasal inferior. Hago la vitrectomía, voy probando el tono del ojo, y pues para poder trabajar de la mejor manera. Entonces, abordo la catarata como todas las cataratas, siempre mencionando la incisión principal, ¿no? Tiene que ser una incisión bien tunelizada. Acá pues nos olvidamos un poco ya del astigmatismo. Lo importante es tener una incisión que evite un prolapso de iris en este tipo de pacientes. El iris pues era un poco, no dilataba mucho, hicimos la resis a nivel del borde pilar. Sin embargo, pues era una catarata que no era tan dura, y pues podemos abordarla sin mayor problema, ¿no? Y como vemos, en ningún momento de la cirugía pues hubo algún tipo de problema o complicación. El ojito se comportó tranquilo en todo momento, ¿no? Realizamos la aspiración de restos, colocamos el lente intraocular, y después revisamos la esclerotomía. Bueno, acá decido no colocar la válvula debido a que los espacios, a pesar de haber sacado el cristalino, del cristalino, los espacios no eran tan amplios, entonces decido enterrar la válvula y pues colocarlo en un segundo tiempo posiblemente, ¿no? Reviso la esclerotomía, como ven, hay una percolación de líquido a este nivel, ¿no? Entonces, la importancia de repente de esta
este procedimiento, que pues ayuda a evitar complicaciones como las efusiones uveales, ¿no? Y bueno, cerramos también la incisión por donde iba el trocar y bueno, aprovechamos para sacar el terillo. Primer día posoperatorio, hay una inflamación marcada, ¿no? Bueno, la cámara abrió, vemos el lente por la dioptría tan alta que es un lente un tanto gruesito, por eso no encontraba espacios como para colocar una válvula. Y a los siguientes días, pues el ojo se tornó un poco más tranquilo y pues la presión felizmente controló con terapia médica máxima, ¿no? Entonces, el cuarto consejo acá, de repente en pacientes, sobre todo que tengan una longitud axial menor a 21, es hacer una ecografía, ¿no? El hecho de tener un grosor escleral mayor de 1.4, 1.7 según la literatura, pues es, es ya, tenemos que tener en cuenta empezar a realizar una esclerotomía para evitar ese síndrome de fusión uveal. En cuanto a los glaucomas de ángulo abierto, pues básicamente les voy a presentar dos casitos, un glaucoma facolítico y un pseudofoletivo. En cuanto al paciente con glaucoma facolítico, pues un cuadro típico de estos tipos de glaucoma, una catarata intumescente, pues que está originando una presión muy elevada y obviamente una visión muy reducida, ¿no? Entonces, básicamente este video es para no olvidarnos, si bien es cierto, preferimos siempre hacer lo que es la facomulsificación, pero en casos como este, pues tratar de no olvidarnos este, de nuestra cirugía extracapsular, no tan importante, y pues nos puede ayudar eh, de muy buena manera a solucionar esos problemas, como en este paciente con glaucoma facolítico, ¿no? Este paciente, después de la cirugía, pues controló la presión de manera adecuada sin también necesitar ningún medicamento. Y bueno, acá les presento otro caso, paciente mujer de 88 años que acudió por disminución en el ojo izquierdo, con una visión de movimiento de manos. Encontramos a la biomicroscopía pseudofoliación y también faconesis, ¿no? Tenía una excavación de 0,9 que bueno, era notoria también ecográficamente. Entonces, lo que decía hacer es una extracapsular más trabeculectomía, ¿no? Vemos todo el material pseudofoliativo en el borde pupilar, una catarata ciertamente durita. Igual realizo el stretching porque era una pupila que no dilataba. Se amplía un poco con el stretching. Hacemos la capsulorhexis, no sé si ven acá, hay los pliegues que se forman debido a la debilidad sonular. Pero bueno, continuamos haciendo la capsulorhexis y bueno, terminamos sin mayor problema. Hicimos la hidrodisección y pues una rotación bimanual, ¿no? En estos casos traté de ampliar un poco la cápsula, como vemos con este cistótomo, y veíamos cómo todo el saco se venía, ¿no? Había mucha debilidad sonular aparentemente y pues era un saco que no era tan estable. Terminamos la capsulorhexis y amplío, pues, y trato de ya luxar la catarata, ¿no? Sin embargo, cuando ven que trato de luxar, vemos como todo el saco prácticamente se viene, entonces decido emplear unos ganchitos de saco para por lo menos poder sacar esta catarata. Puedo, bueno, intentando puedo lograr sacar la catarata, suelto unos ganchitos y termino de luxar la misma catarata, ¿no? La retiro y bueno, y al menos con la catarata afuera, pues ya podemos estar más tranquilos. Vemos cuando hago la aspiración de restos como todo el saco prácticamente se viene, ¿no? Prácticamente dializado. Entonces, pues ya sabemos cómo va a acabar esto. Entonces, en este paciente, pues que no tiene un soporte capsular adecuado, pues lo que decía en ese caso es hacer una fijación escleral, ¿no? Hago unos taps esclerales, de los cuales pues voy a permitir ahí enterrar los hilos que ya vamos a ver. Coloco trocar para hacer la vitrectomía, prefiero hacer la vitrectomía con estos trócares. Me permite manejar mejor la vitrectomía. El paciente tenía ya las esteroideas, eh, pude retirar cierta parte de la hialosis, limpiamos todo, sacamos el saco, obviamente que ya no ayudaba para nada. Limpio un poco la cámara anterior y pues posteriormente ya decido
hacer esta fijación en este caso con hilos, ¿no? Coloco una infusión para mantener el ojo un poco más tónico. Hice la fijación esclera con hilos, paso un hilo por el N10, lo recibo con una aguja 27. Como vemos, lo paso de un lado a otro y posteriormente este hilo encontramos en cámara anterior lo saco por la incisión del túnel escleral. Voy a cortar este hilo, quemo las puntas de las ápticas. ¿Por qué? Porque a esta altura voy a anudar el hilo con las ápticas, entonces esa quemadita me va a permitir que este hilo por A o B no se corra, ¿no? Meto el lente, jalo como vemos acá, de un lado y otro, trato de acomodar el lente, de centrarlo y posteriormente pues ya suturo a nivel del flap escleral, ¿no? Este flap escleral, al taparlo, pues me va a ocultar estas heridas para que no se empiecen a abrir con la conjuntiva. Cerramos los flaps esclerales y posteriormente pues decido hacer la trabeculectomía, ¿no? Un lente, digamos, centrado, cierro herméticamente la conjuntiva y bueno, sacamos el trocar, colocamos punto y terminamos la cirugía, ¿no? Al siguiente día, pues, vemos la cámara formada, córnea transparente, el lente en el eje, ¿no? La visión de pues mejoró a 150, a 20-150 y la presión estaba en 8 con una ampolla bien difusa, ¿no? Entonces, pudimos controlar este problema. Ya terminando, el doctor Paraños pues nos trajo esta imagen en ese último congreso que hubo, donde pues mencionaba todos los procedimientos que podemos emplear en glaucoma, ¿no? Desde procedimientos más simples hasta procedimientos mucho más complejos. Sin embargo, acá un pequeño detalle pues que no debemos olvidar siempre es la cirugía de catarata en nuestros pacientes con glaucoma, ¿no? La catarata tanto en glaucomas, eh, desde glaucomas leves hasta glaucomas severos, pues retirarla va a ser un plus en la resolución de este tipo de glaucomas, ¿no? Y bueno, los consejos finales para evitar estos problemas ya más complicados, que es una hemorragia supracoroidea, como vemos en esta imagen, con este video, pues recalcar, ¿no? Lo que es ver siempre lo que es la longitud axial, saber ante qué paciente estamos, un ojo corto, un ojo largo, hacer la vitrectomía posterior en pacientes que lo requieran. La posición del paciente, pues como vimos, es algo tan sencillo, pero tan importante, que pues que nos puede evitar problemas como una hemorragia supracoroidea, ¿no? La gonioscopía también vimos en los casos, el hecho de tener un ojo diferente al otro, pues nos debe llamar la atención, y obviamente el grosor escleral, ¿no? Que es importante verlo en pacientes que tienen una longitud axial, sobre todo menos de 21, ¿no? Como vemos en las definiciones, en algunas definiciones del oftalmo, pues lo consideran menos de 21, pues y el hecho de tener un ojo de 21 o menor, la importancia de hacer una ecografía, ¿no? Vemos un grosor escleral de 1.4, 1.7 o mayor que estos valores, pues ya estamos pensando en hacer una esclerotomía para pues eh, evitar estos síndromes de fusión uveal, ¿no? Bueno, y esto era lo que les había preparado. Por su atención, muchas gracias y bueno, eh, si hubiese alguna pregunta. Juan Carlos, qué buen resumen has hecho, ¿ah? Muy buenos casos también en este tipo de ángulos estrechos, sobre todo, ¿no? Ahí te vi que en un caso, como que te quedó después de la cirugía de catarata y de glaucoma, algunas zonas todavía con sinequias periféricas en el postoperatorio, ¿no? Excelente. ¿Sabes lo que he estado haciendo últimamente en estos casos que ya están con glaucomas agudos y esas periferias, esas sinequias anteriores periféricas, mezclarlo también con pupiloplastía? Ujú. Yo creo que le Claro. aumentas la pupilo y vas a jalar, o sea,
todas estas zonas de las sinequias, porque al final te has dado cuenta que el iris tiene memoria y otra vez se va, ¿no? Entonces vas a Sí, evitar que se formen esas sinequias nuevamente, ¿no? cierto. Sí, sí. Ajá. Sí, es importante eso, ¿no? Es, ver el tema de siempre revisar el ángulo, ¿no? La gonioscopía, Sí. en la medida que podamos, obviamente hay pacientes que llegan con presiones tan altas, 50, ¿no? Que vienen con edema, que es difícil valorar la gonioscopía, pero pacientes que podamos, pues la gonioscopía nos va a mostrar si hay sinequias, ¿no? Si hay sinequias, pues no podemos solamente abordar estos casos con una cirugía de catarata, ¿no? Si hay sinequias, pues ya tendríamos que pensar en una cirugía adicional para bajar la presión, ¿no? Ujú. Importante la gonioscopía en la resolución o el manejo de esos tipos de pacientes, ¿no? En la decisión quirúrgica, la gonioscopía es fundamental, ¿no? Uf, fundamental, fundamental. Ujú. Eh, esas esclerectomías que hacías en anoftalmos, ¿cuántas Ujú. haces? Siempre haces dos? Sí, ¿O haces? dos. Ajá, No, no, dos prefiero hacer, siempre inferior, temporal ya, inferior y nasal inferior, ¿no? Más o claro. menos 6 milímetros aproximadamente, hago la esclerotomía y con el punch corto un poco de esclera, ¿no? Eso te iba a decir, porque se pasó muy rápido el video, pero hoy vi el punch ahí, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. sí. Incluso después, cuando ya termino la cirugía de catarata, amplío un poco más porque al ya querer cerrar conjuntiva veo cómo percolaba líquido, ¿no? Cómo estaba saliendo líquido por estas esclerotomías, ¿no? Que de repente si no Ujú, hubiéramos hecho estas esclerotomías, pues hubiéramos tenido eh, problemas, ¿no? Pero bueno, claro. esas esclerotomías en estos casos con escleras gruesas, pues nos ayudan y nos salvan de muchos problemas. Sí, yo creo que es empezar con eso y de ahí la Ujú. catarata, ¿no? En estos Sí, sí, nanoftalmos. Y claro. también está descrito lo de eh, realizar, o sea, cambiar la configuración y volver el ojo con una unicámara, Ah, también, ¿no es también. cierto? Hacer una, ajá, Ir con el ajá, vitrector en cámara anterior, hacer una iridectomía con el mismo vitrector y irnos hacia cámara posterior y volverlo unicámara, ¿no? exacto. Una irido, yaloide, vitrectomía, ¿no? Todo eso, Es un sí, para trabalengua ahí. volverlo una, sí, para volverlo unicameral. Sí, Ajá, sí, sí, sí. sí. También en estas cataratas facomórficas, eh, ahí nos decías cómo evitar, o evitar, nos decía, ¿no? Hay que evitar lo que es la bandera argentina. Pero, ¿qué tips ahí nos puedes dar para evitar esta, ¿no? ¿Qué Para podríamos evitar, hacer? claro, para evitar la bandera argentina hay, bueno, describen varias técnicas, ¿no? Desde la blancopunción, entrar de manera hermética con una agujita y aspirar el contenido, ¿no? También lo he hecho, pero lo que siempre hago en este tipo de pacientes es colocarle un hialuronato al 3%. Es un hialuronato que Ya, prácticamente no se sale, es un hialuronato bien pesado. Entonces, ese hialuronato como que me va a aguantar las fuerzas centrífugas de la cápsula o de la rexis. Entonces, eh, con eso, pues hago igual, meto la agujita y aspiro, ¿no? Aspiro todo el contenido lechoso, disminuyo el volumen, la tensión del saco, pero me ayudo de este viscoelástico, ¿no? claro. Hago meto bastante viscoelástico de tal manera que el ojo esté bien tenso y eso como que va a aguantar esas fuerzas que puede realizar eh, la cápsula y que puede originar que se corran, ¿no? Es un hialuronato al 3% que, bueno, me ayuda bastante en estos casos y la verdad no he tenido alguna bandera argentina a pesar de que, como vemos, son cataratas que están a tensión, ¿no? Pero creo Sí. que el presurizar bien la cámara con ese viscoelástico me ayuda bastante. Y sabes que Ujú. también hay un tip ahí en estos casos, es hacer con Jack Laxer Mm, un agujerito en la cápsula anterior, ¿no?
Con También, eso me ha ido también bien, ¿ah? también. Ya entras con el ojo mucho más suave, ¿no? Sí, Y sí, sí, también sí. menos chance de tener esas banderas, ¿no? Ujú. Incluso hacer la rexis de manera espiral, ¿no? Chiquita y ahí aspirando, Ajá. ¿no? O incluso con la Sí. punta de faco, ¿no? Como es prácticamente redondito, entonces recomiendan pisar y hacer un huequito circular a la cápsula, ¿no? De tal manera que Ujú. se hace como una pequeña rexis con la punta de faco, ¿no? La cápsula queda redondita, circular continua por la misma punta de faco al pisar, ¿no? Entonces, y ahí uno Claro. empieza a aspirar y ya luego extiende la rexis, ¿no? Es otra cosa que también mencionan por ahí. No lo he hecho, pero me Ajá. parece buena idea, ¿no? Sí, sí. Y ese Ujú. caso del PEX, que le haces la extra, ese ya entra como ángulo cerrado, ¿ah? Ese no es ángulo abierto. No, se veía toda la No, cámara bien estrecha, ¿no? Todas las estructuras ahí bien pegaditas, ¿no? Y sobre todo sí, que pero el CEO desfoliativo está descrito que, que claro, puede tiene la originar ruidos. cámara más estrecha que el resto de los ángulos abiertos, ¿no? Claro, o sea, el pseudoselectivo puede tener cámaras abiertas y estrechas ya cuando hay bastante debilidad, ¿no? Yo le veía ángulo, o sea, le hacía la gonioscopía y le veía el ángulo, ¿no? Ya. No tan abierto, pero sí, sí, como que llegaba a ver el espolón escleral, ¿no? Pero bueno, como vemos estas cataratas, las pseudofeletivas, creo que de todas las cataratas glaucomatosas, la pseudofeletiva es la que más problemas nos puede dar, ¿no? No Sí. solamente las zónulas, sino también vienen con recuentos bajos, ¿no? Aparte las pupilas no dilatan, entonces la zónula débil, entonces son bombitas Glaucomas de más tiempo, agresivos también, ¿no? O sea, que exacto, progresan mucho presiones bien más. altas, entonces Sí. son cataratas glaucomatosas bien agresivas, ¿no? Y bien complicadas de desarrollar, porque como vemos, pues a veces tenemos que tener toda la mano y pensar que pueden terminar en afaquia y pues y por ahí ayudarles Sí, con una claro. aplicación, ¿no? Sí, Con este una aplicación martes justo especial. tuvo un caso igualito al que presentaste, ¿no? PEX, ojo único, pupila que no dilataba, catarata madura, hipermadura, ¿no? Ahí me fui por lo más seguro. Como dice Juan Carlos, yo creo que tenemos que tener un buen backup en lo que es la técnica de extracapsular, ¿no? En esos casos es pues, la técnica pues, para este tipo de pacientes, ¿no? Sí, Y ahí también estrechaste con unos Google, ¿no? sí, sí. La pupila, eso sí me gusta hacerlo mucho, pero en Ujú. estas extras, yo creo que unos ganchos de iris, como los hiciste en la cápsula, en la capsulorhexis, ponerlos en el iris, yo creo que va a ayudar más en sacar el núcleo, ¿no? Porque esta Mm, pupila como que juega mucho, ¿no? claro, sí, es cierto. Lo que un poquito no me gusta de los ganchos de iris es que, de cierta forma, como levanta el iris, como que a veces el espacio de la cámara como que lo achica un poco, ¿no? Sí, Entonces, sí. trato de hacerlo un poco lo más limbar posible, si es Ujú. que los coloco, pero bueno, en este caso, pues, prefiero hacer un stretch, ¿no? Claro. Por este motivo de las estreches y eso, ¿no? Pero pues ambas posibilidades son válidas, ¿no? Ujú. Válidas. Muy bien, Carlos, ¿ya ¿ah? has tenido Cuéntame. oportunidad de hacer maniobra de Chandler cuando estás en una cirugía de catarata y el ojo se te pone en una piedra? Realmente es una Claro, maniobra que también claro, ayuda mucho, ¿no? Saca el momento, saca del momento sí, esas sí, cámaras sí. que te estrechan, sube la presión, el ojo te echa una piedra y no puedes ni meter bicolástico ni sacar nada. Eh, También es una maniobra que realmente ayuda mucho en ese momento, ¿no? Sí, ahí hay que tener en cuenta que, bueno, justo la aguja, ¿no? Que metemos con la maniobra de Chandler, justo llegue a donde está el depósito de líquido, ¿no? De agua. Uno entra justo a esa zona y el agua solita empieza a subir. Pero si uno mete y está en vitrio, a veces es un poco difícil saberlo, ¿no? Pues no va a salir nada. Entonces, hay un poquito tratar de ver y pegarle a la zona que está este líquido mal direccionado, ¿no?
He tratado de hacer esta maniobra también, a veces no he tenido tantos buenos resultados, por eso, bueno, he preferido optar por lo que es un trocar y una cuchilla de vitrectomía, ¿no? Pero bueno, a veces no tenemos a la mano y tenemos que hacer la maniobra de Chandra también, ¿no? Que es válida. Ujú. Sí, pero lo del trocar yo creo Muy que bien. es en estos pacientes de ángulo cerrado, como mostraste, haciendo esta vitrectomía en seco, deja el ojo mucho más tranquilo fuera del manitol Bien. al empezar Sí, la sí. cirugía, ¿no? Sí, y ahí hacer la cantidad o sea, no hacer mucha vitrectomía. Hay en un caso, Ujú. bueno, uno de los casos, no sé si se notó, cuando me pasé un poquito, creo, de vitrectomía, que el complejo ocular queda como que un poco flácido, ¿no? Es como cuando tenemos un paciente post-vitrectomizado y vemos cómo la cápsula se amplía mucho, ¿no? Entonces, ahí Claro. en ese paciente tenía el saco que estaba así moviéndose mucho porque creo que me había pasado un poco de vitrectomía, ¿no? Pero bueno, no pasó nada, Ahí no pasarnos ahí ahí. Sí. nos contaste que hacías vitrectomía entre 5 a 10 segundos, más o menos, ¿no? Sí, 5 segundos, voy probando el tono del ojo con una canulita y de acuerdo a eso, ya siento el ojo un poco más suave y ya paro ahí, pero no ¿Y, paso de 10 y cuántos segundos. cortes ahí le metes en esa 2000, vitrectomía? 2000, lo que me dé el centurión, ¿no? Ahí también tener en Ya. cuenta el trocar, bueno, tener siempre ese trocar a la mano. Yo creo que ese trocar, pues los retinólogos por ahí nos pueden regalar. Es un trocar que no es tan difícil colocarlo, ¿no? Colocar un trocar no es tan complicado, nos puede ayudar de muchas maneras. Si usamos una máquina, bueno, sin fines comerciales, ¿no? Si usamos una máquina de centurión, tenemos una cuchilla que es de 23G, ¿no? Entonces puede entrar por este trocar. Pero si tenemos ya Ujú. un equipo, por decir, como el Infinity, tiene una cuchilla de 21G, entonces el trocar ahí no nos va a ayudar. Ahí sí tenemos que hacer ya sea un corte con una Bilance o un 15 grados, no sé, o una aguja incluso de estas de 21 y ahí recién meter eh, la cuchilla de vitrectomía, ¿no? La ventaja del trocar Ujú. es que como vemos podemos valvular, ¿no? Entramos de manera inclinada y después perforamos, ¿no? Esa es la ventaja Claro. quizá del trocar, ¿no? Nos permite valvular eso. Hola, Juan Carlos Molina, Juan Carlos Gustavo. Hola, gracias. ¿Qué tal? Con respecto a lo que, bueno, decía Juan Carlos, primero felicitarte por la charla excelente. Eso demuestra que los que hacemos glaucoma a la fuerza con los glaucomas de ángulo cerrado tenemos que aprender a ser mejores cirujanos de segmento. La vida nos obliga a irnos por esa línea, ¿no? Nos toca bailar como la más fea a veces y obviamente esos casos que ven son del mundo real, ¿no? Con respecto a lo que hablaban de la vitrectomía, del TAP, ¿no? Como dices, ¿no? Inicialmente, en algún momento, yo hacía con 20, con 21, ¿no? Eh, con el equipo Infinity, que no tiene muchos cortes. Y una de las cosas que me ocurría era que al tiempo desarrollaban membranas epimaculares, ¿no? Porque obviamente haces más tracción, ¿no? Al momento de hacer la vitrectomía del TAP vítreo. Entonces, si no eran esos casos feos, si no eran casos donde había facomórficos, pero donde la expectativa de la agudeza visual final era mayor, obviamente tener una membrana epimacular no era lo más adecuado, ¿no? Por eso es que quizás no hay que aventurarse, a pensar en eso y estoy totalmente de acuerdo con que con mayores cortes, o sea, es un cachito, nada más un ratito, el truquito, como bien lo mostraste en tu video, es ir haciendo también un poquito con una canulita, ir apretando la córnea para ver que no nos estemos pasando, ¿no? Estar bien atentos, porque también algún caso muy inicial mío me comí la cápsula posterior antes de iniciar la catarata, y es obvio que es lo peor que te puede pasar. Manera de Has empezar ahí. comenzado y ya te una ruptura de cápsula, ¿no? Y sí, por eso, o sea, puede ocurrir, pero Claro. es eso, es un ratito nada más y tratar de hacer la vitrectomía con cortes altos para que hoy día los equipos, como que mencionabas, lo permiten, para no tener esa atracción, ¿no? Y que luego tu resultado final visual también sea bueno porque no haces tanta manipulación, ¿no?
Así que eso es, también me ha pasado lo que dice Juan Carlos, que he hecho demasiada vitrectomía y te queda mucha profundidad y al final es muy incómodo hacer la cirugía con mayor riesgo de complicación, ¿no? Entonces, pero es una herramienta de mucha utilidad en los casos donde la cámara pues está realmente muy menor de 1 milímetro de profundidad, ¿no? Donde ya no tienes ninguna otra opción para poder comenzar la cirugía. Incluso alguna vez yo lo hacía antes de entrar a la cámara anterior, por el temor del prolapso de iris, pero realmente luego no es tan fácil a veces si tienes la hipotonía entrar. Así que yo siempre ahora hago las incisiones, las paracentesis, meto un poco de visco, un poquitito, y recién hago la vitrectomía posterior, ¿no? Sí, es cierto eso de las membranas o los problemas en la retina, ¿no? Menciona en la literatura que pues puede aparecer incluso 6 a 12 meses después. Pero claro, ahí teniendo estos pacientes con estas cámaras tan estrechas, pues tenemos que valorar riesgos-beneficios, ¿no? Problemas más serios creo que una membrana podríamos tener si es que no nos ayudamos de esto, ¿no? Pero obviamente sí hacerlo racionalmente, ¿no? No todos los pacientes pues vamos a hacer TAP vítreo, ¿no? Como vimos en el primer paciente, pues decidí no hacerlo porque tenía una longitud amplia, una longitud grande, y pues decidí con un viscoelástico pues ampliar mi cámara y tratar de manejarlo así, ¿no? Obviamente si en el transcurso de la cirugía se me iba estrechando todo, pues probablemente iba a recurrir a este trocar y esta vitrectomía. También hay otra recomendación, lo que mencionó es de repente girar la punta de la cuchilla para justamente no tener eso, ¿no? De comerse la cápsula, ¿no? Girarlo y como que apuntar hacia el nervio óptico, ¿no? Y bueno, ahí ya no vamos a comer, que puede pasar, definitivamente puede pasar que nos comamos la cápsula posterior haciendo esta vitrectomía, ¿no? Pero en esos casos, sobre todo las blancas, por ejemplo, las pacientes que tuve y que no se veía nada, pues giro la cuchilla apuntando hacia el nervio óptico y bueno, ahí aparentemente puedo comer un poco más tranquilo, ¿no? Sin llevarme la cápsula. Claro, y no sé si te pasa que a medida que vas mejorando tu técnica en cámaras estrechas, haces cada vez recurres menos a ese truco, ¿no? Porque obviamente Sí. te das cuenta que a veces con el visco pesado, habiendo puesto manitol, puedes manejarlo, ¿no? Entonces, lo tienes ahí, pero es digamos, una herramienta que hay que escoger bien, ¿no? Obviamente por lo que implica, ¿no? Pero excelente que lo presentas y cómo es una herramienta completamente válida para esos casos, ¿no? Bueno, excelente. Yo también me sumo a las felicitaciones de Santiago y de Juan Carlos por la charla, Juan Carlos Molina. Y eso da gusto de que vemos pues que en el norte del país también se maneja muy bien este tipo de casos de glaucoma y catarata, como casos difíciles, ¿no? Invito al auditorio a ver si hay alguna otra pregunta, si no para ya cerrar la sesión, que ha estado realmente hoy día muy interesante, y gracias a la participación también de Carlos, de Santiago, que siempre están para brindarnos también sus experiencias, ¿no? ¿Alguna pregunta en el auditorio? Hay una pregunta sobre anestesia, Gustavo, sobre cuál es el tipo de anestesia que prefieren en estos casos más complicados, ¿no? No sé si se ha contestado. Sí, el teléfono está muy complicado para poder leer la pregunta, pero bueno, Santiago... Sí, que si siempre usa sola perivulvar o solamente tópica, considerando que en algún momento tiene que hacer una conversión o hacer una vitrectomía, ¿qué es lo que prefiere, ¿no? Utilizar en esos casos, ¿no? Pues, a ver, Juan Carlos Molina, ¿alguna...? Primero tú. Sí, bueno, yo personalmente siempre opero con tópica en todas las cirugías. Bueno, salvo las extracapsulares por ahí que sí los bloqueo, pero personalmente uso tópicos. Si voy a hacer un TAC vitrio, pues es una vitrectomía central y algo de segundos, ¿no? No necesito tanta anestesia para hacer este procedimiento, ¿no? Entonces,
Personalmente, prefiero hacer tópica, ¿no? Personalmente. Y también sobre todo porque al ponerle una peribulbar puede aumentar el volumen orbitario, eso aumenta la Más presión, presión positiva. y eso Exacto, también te puede jugar en contra, sobre todo en estos casos, ¿no? Que son donde exacto. tenemos cámaras estrechas, ¿no? Entonces, creo que se puede manejar tópica, depende conjuntival, ¿no? Subtenoniana, en algún caso, si hay que hacer Sí, yo creo algún... que empeoras el cuadro, ¿no? Con esa peribulbar. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, yo lo hago con tópica y sedación. claro, Fija. igual. Siempre, normalmente siempre esperamos con el anestesiólogo, ¿no? Entonces, su sedación y la tópica, y suele bastar con ello. Claro. Y bueno, si es algún componente de trabeculectomía o algo, una subtenoniana o subconjuntival, que también la suelo usar de rutina. Entonces, yo creo que con eso, más que sobra, es más seguro, como por la razón que bien menciona Santiago. Haríamos más mal que bien. Así es. Cierto. Bueno, Juan Carlos, los dos son Juan Carlos, vamos a hablar de Juan Carlos Molina. Realmente agradecerte por tu participación en el capítulo Peroneo del Glaucoma. Realmente esta es una noche muy buena, te felicito, me da mucho gusto, no puedo dejar de decirlo. Es residente de nuestro hospital, se ha formado en nuestro hospital, y nos da mucho gusto ver que profesionales como tú, que se forman en un hospital nacional de referencia, llevan todas estas enseñanzas y ahora tú nos muestras ya tus experiencias. Eso yo creo que ya no es el siguiente paso, no es el subsiguiente paso, estás en una escalerita caminando tú solo y realmente te felicito. Eso creo que es el objetivo de formar profesionales en su especialidad para que lleven un poco toda esta gama de conocimientos a otras partes del país y se puedan beneficiar otros peruanos. Realmente veo en ti que se cumple lo que uno busca, ¿no? Como estoy hablando como hospital, como institución, todo lo que has podido aprender en el hospital, de la mano de tu maestro, doctor Carlito Rospigliosi, vemos que está muy bien eh, consolidado y ya rindiendo frutos en el norte de nuestro país. Felicito nuevamente a Juan Carlos Molina, a todos los amigos del libro por tenerlo ahí a él, y a Juan Carlos, nuestro past president, Santiago, nuestro secretario del comité actual, y a todos los colegas que se han dado tiempo para acompañarnos esta noche. Le queremos dar las bienvenidas. Quiero saludar también la presencia de nuestro gran amigo, el doctor Dino Nateri, que es el único doctor que está en todas las reuniones. No sé cómo hace, pero Así es, así es. es algo, es un marca registrada. Yo por más que quiero no lo consigo. Maestro Dino, estamos teniendo hoy día una reunión muy bonita, con mucho gusto, por todo lo que hemos podido ver que el doctor Molina está haciendo en el norte del país. Yo quiero cederle a usted, doctor Rutino, para que unas palabras y cierre esta sesión usted como nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Por mi lado, gracias a todos, yo me despido y lo dejo al doctor Dino con el uso de la palabra. Muchas gracias, Gustavo, por el honor de cerrar esta magnífica sesión. Excelente la exposición de Juan, doctor Juan Carlos Molina, ¿no? Muy ilustrativa, con muchos tips muy importantes que nos están enseñando cómo abordar estos casos complejos de catarata y glaucoma. Juan Carlos, tu moderación muy buena, como Juan Carlos Izquierdo, la moderación muy buena, con tus aportes siempre muy oportunos, ¿no? Santiago también, ¿no? El tip de las anestesias, o sea, perivulvares, ¿no? Que pueden aumentar la presión y dificultar, pues, empeorar la posibilidad de tener una cámara anterior más amplia, trabajar con
con más amplitud, con más comodidad, con más confort. Muchas gracias Juan Carlos Molina por tu brillante exposición, por las enseñanzas que nos has brindado el día de hoy. Estoy seguro que muchas personas han sabido escuchar y han aprendido muchos tips que nos van a ayudar en el futuro. Bueno, damos por concluida esta sesión. Gracias, Gustavo, por el honor. Y como siempre, acompañándolos, es un grupo muy importante, muy activo, con charlas muy interesantes, muy beneficiosas, que nos dejan muchísimas enseñanzas. Gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.